Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. Muchas gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Estamos acá para hacer un simulacro de uno de los métodos diagnósticos que hacemos siempre en nuestros parques de la salud y les sugerimos a los pacientes que vienen a la consulta se lo hagan, y está incluido en los programas de limpieza de colon con recambio de flora intestinal y está incluido en el programa del Día para tu Salud y Día para tu Alma. Se llama ultrasonografía, se llama ecografía. Y estamos acá porque queremos hacerlo de una manera supremamente didáctica. Porque la gente dice, no, yo no me hago una ecografía porque me están irradiando. No, yo no me hago una ecografía porque es que eso es muy malo. Son métodos diagnósticos. Pero vamos a hacer un simulacro en esta agua, porque tenemos que tener claro que nosotros tenemos el 70% de nosotros es líquido. Y ese líquido está conformado por la sangre, por el espacio extracelular, es decir, el líquido que está por fuera de nuestras células, por el plasma. Somos líquido. Y si vemos la piscina, ustedes ven unos cuadritos. Vamos a suponer que todos esos cuadritos son nuestras células, son nuestros órganos. Y el doctor Mauricio Rojas Barreto, que está con nosotros hace 8 años en nuestros parques de la salud, y que con su hermano, que son ecografistas y hacen radiología, nos van a explicar
¿Qué es ese tema de una ecografía, de un ecodoppler? Mauricio, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Muchas gracias, doctor Jorge Enrique. Sí, como bien lo decías, la ecografía, o otro nombre que utilizamos es ultrasonografía, precisamente porque trabaja a partir de los ecos, de las vibraciones, de las ondas que emite el ecógrafo, que son, como el nombre lo dice, ultrasonografía es a un sonido que no es perceptible al oído humano y es un tipo de eco, un tipo de sonido que tampoco tiene ninguna alteración con ningún tejido. Desde que la ecografía ha venido desarrollándose desde los años 40 hasta la fecha, pues digamos que los estudios demuestran cómo es de primera elección precisamente porque no irradia y no tiene ningún efecto secundario. Es tal que nosotros estudiamos toda la anatomía del bebé cuando está dentro de la barriga de la mamá para poder ver cómo se va desarrollando con este método de ecografía. Y es que la ecografía lo que hace es que utiliza un transductor, que son unos cristales de cuarzo, que emiten un sonido, que es una onda de vibración, haga de cuenta como un radar. Cuando va a un radar y va emitiendo el sonido del radar, va produciendo unas ondas, que son las que llegan a los diferentes tejidos y logran luego, al devolverse, configurar unas imágenes de cada uno de los órganos, de la parte estructural de los órganos. Podemos ver perfectamente la mayoría de los órganos con ecografía a través de este método. Entonces vamos a suponer acá que tenemos el paciente. Bueno, pero antes de ir a esa explicación, vamos a suponer o a tocar el tema del embarazo para hacerlo más práctico antes de entrar en movimiento con el agua. Nos vamos desarrollando en el útero, donde hay una placenta y hay una gran cantidad de líquido. Y entonces, así como en ese útero está ese líquido, nosotros somos líquido. Y entonces usted tiene ese transductor con unos cristales. Y todos hemos visto el dibujito de la contaminación electromagnética o de los radares que van como ondas. Y todos hemos tirado una piedra a un lago o a una piscina. Y esas ondas se van difuminando. O llegan y chocan contra las rocas. Eso podríamos semejarlo con la ecografía. Sí, claro. Son esas ondas las que viajan a través de los órganos, a través del interior del cuerpo, y esas ondas van a llegar a cada uno de los órganos que estamos viendo, ¿sí? Y al devolverse, el transductor crea, digamos, la imagen de la pantalla de acuerdo a las densidades que tiene el órgano. Entonces, eso es lo que nos va a dar, digamos, la escala de grises entre ver una ecografía un poco más oscura, un gris más oscuro, hasta llegar a ser oscuro, que es el líquido, y cada vez grises de tonos más claros hasta llegar al hueso, que es prácticamente blanco. Por eso nosotros hablamos de que todo lo que es hipoecoico tiende a tener más líquido y es menos claro, más oscuro. Y todo lo que es hiperecoico es mucho más, el gris es cada vez más claro y tiende a ser blanco. Porque es más denso, el hueso. Es más denso, por ejemplo, el hueso, el músculo, órganos que tienen menos agua. Por ejemplo, el riñón contiene mucha cantidad de agua porque está filtrando todo el tiempo, lo vemos mucho menos claro, lo vemos más oscuro. Pero una víscera que sea hueca, como el estómago o como el intestino grueso, porque la gente dice, ay, yo quiero que me hagan una ecografía para ver si tengo gastritis. Bueno, la vía digestiva en sí, la elección, el examen electivo, siempre van a ser los métodos endoscópicos, precisamente por eso, porque, por ejemplo, la gastritis es como un enrojecimiento de la pared, que indudablemente toca entrar con una cámara, una luz y mirar, alumbrar y ver que hay un enrojecimiento, que hay una zona de gastritis crónica, aguda, etcétera. Que es la endoscopia. Que es la endoscopia, o sea que digamos que la ecografía no es de primera elección para el tubo digestivo, hasta el colon. Pero sí podemos hacer ecografía de articulaciones, por ejemplo. Claro, sí, de articulaciones se pueden hacer y para ver los ligamentos, los tendones, los músculos.
Incluso en la vía digestiva, en algunas partes se puede determinar, por ejemplo, cuando el apéndice está inflamado, pasa por una fase que llamamos la fase catarral, donde hay una cantidad de un aumento de producción de moco dentro del apéndice y se puede ver perfectamente las paredes, precisamente porque hay líquido, las paredes engrosadas y la inflamación del apéndice. Podemos diagnosticar una apendicitis por ecografía. Y hemos tenido muchos casos diagnosticados de ecografía, de apendicitis por ecografía, un dolor abdominal, ahí encontramos eso. Ocasionalmente un tumor digestivo. Uno va descartando, digamos, la localización de cada uno de los órganos hasta que llega y determina que definitivamente es o hace parte del tubo digestivo. Entonces podemos ver que hay un tumor y mandarlo a estudiar, ya sea con una tomografía o con los métodos endoscópicos, de acuerdo al caso del paciente. Bueno, vamos a ir a estas notas de alimentación, de batidos, todo lo que hemos hecho nosotros para transformar los componentes de la naturaleza en ese complemento ideal para la salud, que son nuestros productos naturales. Y ya ahora sí entremos en materia para que entendamos cómo es eso, la ecografía, y ahora pasemos y lo hagamos con un paciente y puedan ustedes hacer ese paralelo. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que realmente funciona en nuestro cuerpo la ultrasonografía o la ecografía, que la gente pregunta, ¿y qué es o cómo actúa una ecografía, doctor Mauricio? Sí. Somos 70% agua, ¿no? Vamos a suponer que entonces esta piscina es ese 70% de nosotros y entiendan que esto no es una radiación. Bueno, ¿qué tenemos ahí? ¿Un qué? Entonces, aquí está el transductor, que es el que utilizamos. Él es el que manda ondas. Para, exacto, mandar las ondas y, digamos, aquí está el paciente, en su mayoría líquido, el 70% de nuestro organismo es agua. Entonces, las ondas las emite. Vamos a empezar a emitir ondas que se van difundiendo hacia el tejido. Pero entonces esas ondas, de acuerdo al transductor, van a tener una profundidad hasta donde nosotros queremos llegar a determinado órgano, por ejemplo el hígado, ¿sí? Entonces vamos a suponer que este es el hígado. Ese es el hígado. Él me está mandando las ondas ahí. Hagámosle más durito para que lleguen esas ondas y van a chocar contra el hígado. Exacto. Entonces, por eso se llama eco, porque son ondas de eco, de sonido. Al llegar al hígado, sí, entonces van a pegar en las estructuras del hígado y las ondas se devuelven. Bueno, vienen y van las vienen ondas, y van, porque ¿sí? chocaron ahí. Sí, vienen y van. Entonces es como si estuviéramos formando, al chocar en este punto, estuviéramos de nuevo formando las ondas de vuelta, de regreso, que llegan a la pantalla y en la pantalla... Acá la pantalla. Exacto. Ya me crean la representación del órgano tal como se encuentra. Es decir, si yo tengo un órgano que está de pronto ya infiltrado por grasa, voy a ver que al llegar las ondas a interpretar la imagen en la pantalla, lo que voy a ver es que el órgano lo vemos un poco más brillante de lo que debe ser. Es decir, lo vemos un poco más ecogénico, lo que nosotros llamamos, el gris es más blanquito, debería ser un órgano más oscuro, aumenta el grado de claridad, un poco más blanco, y nos damos cuenta que hay una infiltración de grasa en todo el tejido hepático. El color nos va dando eso. Entonces vamos a hacer paciente acostado, ahí está mandando las ondas. Ahí está. Este verde es el hígado. El aparato me manda esta imagen. Y aquí es donde él está interpretando cálculos, cáncer, hígado graso, cirrosis, alteraciones. Entonces son puras ondas. Chocan y se regresan y las interpreta el equipo. Y las interpreta el equipo, crea una imagen perfectamente bien. Podemos ver incluso los bebés cómo se ven de bien las facciones del bebé, porque la representación es muy fidedigna de lo que está chocando, de lo que está de alguna manera lo que llamamos barriendo. El eco hace un barrido de ondas, sí, que luego se convierte en imágenes. Y estas imágenes pues nos dan una idea de muchísimas patologías, es decir, podemos ver desde quistes simples contenidos de líquido hasta imágenes más complejas de masas con calcificaciones,
Y en algunos casos, cuando vemos una imagen con una masa, por ejemplo, en cualquier órgano, sea en el seno, en el hígado, en el riñón o en la tiroides, inmediatamente lo que hacemos es que le colocamos el Doppler color, que es una emisión también de ondas, pero que va específicamente a rastrear la circulación que hay, los flujos ya sean venosos o arteriales de un órgano. Se supone que en los órganos, cuando se está creando una masa, la circulación, no debe haber una circulación por sí sola, y nosotros con eso de alguna manera podemos ver una benignidad de la masa. Pero si en algún momento que yo encuentro una masa, veo que tiene una circulación propia y es positiva para el Doppler color, inmediatamente tenemos que hacerle una biopsia. Porque es una sospecha de cáncer. Entonces, estábamos colocando ahora el ejemplo, que esto fuera el hígado, que él me mandó las ondas ahí, ondas, y entonces vamos a ver hígado. Pero resulta que podemos ver muchas cosas. Nosotros en nuestro Parque de la Salud generalmente no hacemos una ecografía segmentaria. Hay gente que dice, venga, yo digo que me hagan una ecografía de riñón. No, de cuello a genitales. Esta imagen que ven acá nos está mostrando lo que nosotros queremos ver. Por ejemplo, empezamos y le hacemos a todos los pacientes una ecografía de tiroides y los vasos y los ganglios del cuello. Entonces acá tenemos el reporte, pero acá tenemos lo que me mostró la onda, que es la imagen. Entonces ahí es donde él determina si esa tiroides está grande, si está pequeña, si tiene un tumor, si hay problemas de ganglios en el cuello y si hay trastornos en los vasos del cuello. Y ya él sugiere si necesita una biopsia o no, y recomienda también que le hagamos exámenes de sangre, porque la ecografía nos muestra la forma, tumor, tamaño, todo lo que hay, pero el de sangre nos dice cómo funciona. Por eso son complementos, como muchas veces el cuadro gástrico necesita o una tomografía o una endoscopia. Resultado de cuello. Luego seguimos bajando y vamos al seno, de hombres y mujeres, porque a todos los hombres les hacemos ecografía de seno, porque hay cáncer de seno que además es súper agresivo. Muy invasivo. Entonces acá está el seno, pero el seno no son los senos. El amiguito de los senos son las axilas. Siempre se le hace la ecografía de seno y axila y acá está el resultado, que lo vamos a hacer ahora con un paciente. Todas esas vibraciones, para que sepamos cómo es el recorrido que hacemos. Y luego entramos a la cavidad abdominal. Entonces vamos a ver hígado, vesícula, páncreas, vaso, riñones. Entonces acá están los reportes y las fotos, porque muchos médicos hemos aprendido a interpretar estas imágenes también. Luego llegamos a la cavidad pélvica, y en la cavidad pélvica vamos a ver en el hombre la próstata, y en la mujer vamos a ver los ovarios y el útero, reporte y foto. Y en el hombre vamos a entrar a ver los testículos, porque hay mucho problema con testículos, varicoceles, tumores y demás. Y acá vemos los resultados. ¿A través de qué? De interpretar ese 70% que tiene, que me permite, con ese aparatico, ¿dónde está? Con este aparatico, yo poder hacer un barrido, escanear, así como hacen con el computador, ir llegando a cada dos órganos y ver en qué forma están, cómo se están desarrollando estos órganos. Y esto que acabamos de ver acá, en el agua, para que lo entendieran con cartulina y plastilina, lo vamos a ir a entender ahora desde el consultorio en un procedimiento con un paciente. Vamos a ver estas notas saludables y van a sorprenderse al ver los resultados de estos diagnósticos ecográficos preventivos. Soy la doctora Carolina Giraldo, soy parte del equipo de médicos del doctor Rojas y aquí estamos con un paciente de 60 años que tiene un largo historial de síntomas gastrointestinales. Hace 6 años tuvo un episodio de peritonitis, el cual tuvo que ser manejado en hospitalización y tuvo por 1 año una colostomía.
Posterior a eso, inicia con síntomas gástricos, sensación de reflujo, muchas molestias y ha tenido un seguimiento con endoscopias. En las endoscopias se ha reflejado que hay una gastritis crónica, que hay una esofagitis y una hernia hiatal muy grande. Ha sido manejado convencionalmente sin tener pues ninguna mejoría, estuvo por un tiempo con parte de los productos que nosotros aquí formulamos y presentó muchísima mejoría. Sin embargo, en los últimos meses ha tenido un cuadro de estreñimiento, mucha dificultad para realizar las deposiciones, ha bajado de peso y su estado general se ha visto pues muy comprometido. Él por esto consulta y nosotros en la evaluación pues creímos pertinente la elaboración de una ecografía que van a realizar y también la complementación con una colonoscopia para saber el estado general del paciente que vino a consulta. Como decía la doctora Carolina, es un paciente que ha tenido complicaciones digestivas. Inicialmente hizo una apendicitis que luego se le complicó con peritonitis y ha consultado por problemas de estreñimiento, problemas de reflujo gastroesofágico. El abordaje pues inicialmente fueron métodos endoscópicos que mostraron que efectivamente él tiene una hernia hiatal, una esofagitis, un problema de reflujo. Y queda la otra parte, que es la que también los mismos gastroenterólogos se interrogan de saber cómo está la otra parte, que es la ecográfica, porque muchos de estos problemas digestivos vienen también de la mano con problemas biliares. En la mayoría de los casos vemos también que hay cálculos biliares o problemas ya de alteraciones hepáticas, infiltraciones de grasa con algún grado de fibrosis del hígado. Entonces complementamos los métodos endoscópicos con los métodos ecográficos. Y aquí vamos a ver perfectamente el hígado de Eduardo, que vemos toda esta parte que es el lóbulo derecho del hígado. Esta parte que vemos como una línea blanca es el diafragma, que es un músculo. Por ser un poco más denso lo vemos más blanco. Lo que estamos hablando, cómo vamos a determinar nosotros por el tono de grises la mayor o menor densidad del órgano. Podemos ver, por ejemplo, la vesícula, que es una bolsa que contiene bilis, que es un líquido, la vemos negra totalmente. Es decir, que todo lo que son líquidos en el organismo los vamos a ver en la pantalla como con un color completamente negro. A medida que va aumentando la densidad, vamos viendo más blanco. Esta es la pared que es más densa, se ve más blanca. Aquí esta zona que vemos, el hígado, pues obviamente también es un órgano que tiene muchísimo contenido de líquido, de agua y de otros líquidos, y en general es oscuro, es un gris oscuro. Cuando nosotros empezamos a ver estas zonitas aquí, que vemos como más blanquitas, más brillantes, empezamos ya a determinar y a clasificar qué grado de infiltración grasa o esteatosis, que llamamos los médicos, tiene el paciente. Esto es muy importante porque son los primeros cambios que empezamos a ver de alteración hepática. El hígado es un órgano que es un laboratorio y que nos ha funcionado desde el momento pues prácticamente de la concepción, de que se empezaron a formar el embrión, hasta nos acompaña toda la vida funcionando, y cualquier alteración que presente pues se va a traducir en muchísimas enfermedades. Entonces tenemos que verlo muy bien el hígado. En este caso tenemos un grado 1 porque solamente hay un aumento del brillo en el tejido, en todo el tejido hepático. Y vemos perfectamente la vesícula. Esa es una de las partes que siempre que hay un problema digestivo tenemos que ver, tanto la parte endoscópica como la parte biliar, porque muchas veces el problema digestivo más que el estómago es de la vesícula. Si hay cálculos en la vesícula vamos a tener también problemas de gastritis y vamos a tener problemas también de dolor abdominal, en ocasiones cólicos que son muy intensos. Entonces una vez vemos ese órgano, vamos a sacar como el estómago para afuera, ¿sí? Pasamos a la parte del retroperitoneo, sácalo fuerte para afuera el estómago, eso.
¿sí? Para poder ver cómo está el páncreas, cómo está el eje esplenoportal, ¿sí? Aquí en el paciente es un poquito más complicado de ver, aunque ya vemos aquí el lóbulo izquierdo del hígado, ¿sí? Y aquí esta parte que tenemos más posterior hacia acá. Esta parte de acá es la parte donde se aloja el páncreas. Tenemos que ver que no hay ninguna masa. El cáncer de páncreas es supremamente agresivo, que no hayan quistes tampoco en el páncreas. Lo evaluamos bien. Toma el aire de nuevo, bien fuerte. Eso. Luego vamos a evaluar los riñones. Los vemos perfectamente bien y vemos que no haya ningún tipo de lesión focal. Lesión focal llamamos una masa y las masas pueden ser sólidas o pueden ser líquidas. En este caso preciso de Eduardo, encontramos aquí que hay una lesión en el riñón derecho, que es por el tono que nosotros vemos que es oscuro, es una lesión líquida, es una lesión quística, ¿sí? Sin embargo, es importante en esos quistes, los vamos a clasificar de acuerdo así cómo son sus paredes, si hay tabicaciones o si hay unas ecogenicidades que vemos aquí como unas zonas blancas, si vemos vascularización, y hacemos una clasificación que nosotros llamamos Bosniak, de acuerdo al grado de entre benignidad y sospecha de malignidad. Aquí vemos pues que es un quiste muy simple, no tiene lo que llamamos vegetaciones, pero de todos modos le colocamos el Doppler, este es el Doppler, y vemos que la vascularización es periférica del riñón, pero pues tal el quiste como tal, no adentro, no hay signos pues, de vasos de vascularización. Eso para nosotros es una tranquilidad, porque si hubiera vascularización en cualquiera de las masas que encontramos, estamos sospechando que se trate de pronto de algo maligno y que haya que correrle y haya que operarlo y pues demás tratamientos complementarios. Pero en este caso es muy simple, o sea que lo categorizamos como un quiste categoría Bosniak 1. ¿Qué se hace en estos casos? Un seguimiento, es decir, que vamos a estar mirando ese quiste cada 6 meses más o menos, y si hay algún cambio lo vamos a referir y pues ya se haría otro tipo de tratamiento, pero hemos visto que la mayoría de esos quistes no tienen complicaciones. Los pueden tener por muchos años o pueden recidir espontáneamente. Y continuamos en el consultorio del doctor Mauricio Rojas Barreto y con un paciente que viene de Bogotá. A mí me da mucha alegría de Caquetá cuando vienen pacientes desde lejos, porque en el Parque de la Salud tenemos una casa hotel en el segundo piso del Parque de la Salud, facilitándole a los pacientes estos procesos de movilidad y poderlos atender con cariño y con amor, que es lo que tratamos de hacer en nuestro Parque de la Salud. Y este paciente que vino ayer a la consulta con la doctora Carolina de Control tiene una historia que ojalá no se repita. Él tenía un dolor abdominal y el dolor abdominal era una apendicitis que se le perforó. Muchas personas tienen un dolor abdominal y van a tomar buscapina y analgésicos y se les perfora sin dolor. Gravísimo, porque le hizo una peritonitis, casi se muere, hubo que hacer una cirugía muy grande y finalmente colocarle una bolsita al lado para que la materia fecal saliera por ahí. Eso se llama una colostomía, mientras salía de todo ese proceso infeccioso severo que tuvo a nivel abdominal, y por eso ustedes ven esas cicatrices tan severas, porque eso se llama cerrar en doble intención, esperar que vaya cicatrizando el tejido, por eso ustedes ven ahí. Esto lleva a muchas complicaciones como adherencias y demás. Él llegó ayer con esa sintomatología y con estreñimiento, y ese estreñimiento pues no hemos encontrado una causa, por eso hay que hacerle una colonoscopia. Pero otro de los exámenes que le estamos haciendo es lo que el doctor Mauricio siempre nos ha enseñado, ecografía desde cuello hasta genitales, que llama diagnóstico ecográfico preventivo. Y continuando ese barrido ecográfico, dice el doctor Mauricio, ay, ya le encontré 2 quistes en los riñones, que son silenciosos, y por eso es importante que hagan estos exámenes de control ustedes. ¿Pero qué le acaba de encontrar en la próstata? Bueno, sí, como tú decías, 2 quistes en los riñones y el hígado grasoso, ¿sí? Que es otra alteración pues que
Hígado graso 2. Hígado graso. ¿Usted come mucha grasa, leche? Doctor, pero ahora último, pues no, por la problemita que tuve de, ¿cierto? Pero antes sí, doctor, claro, yo comía muchos grasas, líquidos y mucho cerdo. Traguito. Traguito muy poco, Muy doctor. poco. Pero cerdo y leche mucho. Sí, siempre, doctor, claro, bastante. Y entonces al hígado se le quedó la grasa. Como no la pudo eliminar, era tanta, pues se almacenó en el hígado. Entonces va llegando hígado graso 1, 2, 3, 4, cirrosis. Y entonces hígados no venden tan fáciles. Conseguir un hígado no es tan sencillo. Entonces, a eso es lo que vamos desde la parte preventiva, y por eso muchas personas se quedan acá 6 días en el programa de limpieza de colon, limpieza de hígado y recambio de flora intestinal, que ojalá todos los pacientes con hígado graso se lo hicieran. Pero en ese diagnóstico ecográfico, doctor Mauricio, usted está haciendo el recorrido. ¿Qué encontró? Bueno, yo pienso que encontré por lo menos una de las causas que probablemente le estén a él produciendo el estreñimiento, y es que la próstata está muy grande, está muy crecida. Aquí vemos esto que estoy aquí señalando, es la próstata en los hombres, que tiene una forma como de una pera, ¿sí? Y en general el volumen nosotros consideramos que es normal hasta 35 mililitros. ¿Sí? Y estamos hablando que la próstata de él está midiendo, el volumen es de 275 mililitros. O sea que es una próstata bastante crecida, en un estado ya 4, máximo crecimiento. Por el tamaño que tiene la próstata, debe haber una compresión sobre las partes, las vísceras y el intestino, que seguramente le va a causar a él un gran estreñimiento. Inclusive, esa próstata, en la mitad de la próstata pasa la uretra, por donde uno orina. Se creció la próstata, tapa la uretra, no puede orinar, se devuelve la orina a los riñones y daña los riñones, o puede ser causa de esos 2 quistes que él tiene en los riñones. Ojo con eso, por favor. Esto es un llamado de atención, exámenes de control, de estudio. Eso no es que me tapé para orinar y me voy para una farmacia que me mande una pastica y me tomo una tansulosina. No, diagnóstico, porque así como él nos está diciendo, tiene la próstata grande, podría Mauricio decirnos, y además tiene un cáncer o tiene cierto tumor. Afortunadamente, él únicamente tiene la próstata grande, no hay signos de cáncer ahí o de lesiones. La ecografía realmente empieza a determinar masas más o menos después de los 3 milímetros, ¿no? Sí. Eso para un cáncer es grande, porque ya es un grupo bastante grande, digamos, un grupo celular bastante crecido. Sin embargo, pues tenemos otra ayuda diagnóstica, que es el antígeno prostático, que nos va a hablar precisamente si en casos donde nosotros no vemos masas ya, porque el tamaño es de menos de 3 milímetros, hablamos de micras, entonces nos va a hablar de que sí hay células malignas que probablemente que corresponden a la próstata, y por eso tenemos que tomar un antígeno prostático. Entonces es un complemento adicional. Él va para una colonoscopia. Estaba haciendo un estreñimiento. Queremos saber cómo está ese intestino, además porque tuvo una colostomía. Pero es que tiene algo que le está haciendo masa, porque ¿sabe dónde duerme la próstata? En el intestino grueso. Por eso uno hace un tacto rectal por el recto y toca la próstata, porque están a continuidad. Si se crece esa próstata, me está haciendo más al intestino. Y ayer le hacíamos un enema de café y descansó y botó cantidad. Pero hay que estudiar el complemento de lo que nos está diciendo el radiólogo. Hay que hacerle un examen en sangre para ver cómo está ese antígeno. En alguna oportunidad usted se ha tapado para orinar, ha tenido dificultad para orinar, orina goticas, orina mucho de noche. Yo siempre hace por ahí como unos 8 días. Por la noche, a la madrugada, sí tuve siempre bastante dificultad, porque iba a orinar como gotica y oriné como que no podía, y siempre una molestia siempre maluca, doctor. ¿Y quieren que les diga una cosa? Ayer en la historia clínica él no nos contó eso. La preocupación de él y de su esposa era que no podía ir al baño a hacer popó. Pero nunca nos dijeron que se estaba tapando para orinar, por eso necesitábamos urgente hacer esta ecografía pélvica. Importante para un diagnóstico. Vamos a estas notas saludables, a todos estos batidos, a todas estas transformaciones que hemos hecho de la naturaleza para buenos productos naturales, y continuamos con este diagnóstico ecográfico preventivo. Es muy importante que ustedes entiendan que la mayoría de las enfermedades son silenciosas.
asintomáticas. Mauricio, doctor Mauricio, cuántas ecografías podemos haber encontrado en estos 8 años o más de pacientes que vienen sanos por prevención y usted les encuentra cánceres en el seno, en la tiroides, en los riñones, en tantas partes? Claro, y por eso es tan importante que el paciente sano se haga todo completo, una revisión ecográfica, porque cuando están sanos y no producen síntomas, generalmente se puede correrle y se le puede solucionar el problema, por muy maligno que sea. Nosotros hemos encontrado masas supremamente agresivas, que hemos hecho la biopsia con el patólogo, tanto en senos como en tiroides, incluso en próstata, en riñones, hace poco encontramos una, y como eran pacientes asintomáticos que todavía no habían perdido peso, todavía el paciente estaba sin síntomas de dolor ni nada, era muy pequeña la masa. Y se operaron y son pacientes que en este momento pueden decir que ya de ese cáncer no se van a morir. Entonces es importantísimo y que créanme que aquí encontramos muchas sorpresas, pues no solo para mí, sino pues más para la familia y para el paciente que no tenía ni idea que algo estaba creciendo en su organismo. Bueno, usted cambió de equipo. Ahorita Sí. estábamos trabajando con este y ahora Exacto. mostremos un poco la diferencia Sí, de estos dos. Estos dos transductores, la diferencia lo llamamos en megahertz. Según los megahertz, entre menos megahertz, este tiene 3.5 megahertz, entre menos megahertz hay mayor profundidad, menor resolución y más profundidad. Entonces lo utilizamos para órganos más internos, para ver el retroperitoneo, el páncreas, órganos más profundos dentro del abdomen. Y este que llamamos de tejidos blandos, que ven acá, es de 7.5 megahertz, tiene más megahertz, es decir, que tiene una mayor resolución, pero una menor profundidad, los ecos que emite, las ondas de sonido. Y lo utilizamos para los órganos más superficiales, que vamos ahora a verle a don Luis Eduardo, como son la tiroides, los vasos del cuello, las glándulas parotidias, las glándulas salivales, sublinguales, como son las mamas. En el hombre siempre las vemos, puesto que es un cáncer muy agresivo. Cuando nos da cáncer de seno es muy agresivo, muy invasivo. Axila. Axilas, toda la parte ganglionar. Y testículos. Y los testículos, la bolsa escrotal. Testículo es otro órgano que nosotros siempre hemos hablado de prevención, porque pues en los programas, digamos, que se hacen de salud pública, se da mucha importancia a la citología en las mujeres para hallar cáncer de cuello uterino, pero resulta que al hombre le da también cáncer en los testículos y no produce ningún síntoma. Cuando ya rompe la cápsula y empieza a invadir, ya no hay nada que hacer y ahí son los primeros síntomas. Entonces hemos encontrado ya masitas en testículos que se operan. Desafortunadamente muchas veces se pierde el testículo, pero el paciente conserva su vida e incluso hasta la fertilidad, porque con un solo testículo se puede engendrar. Bueno, vamos a ir mirando el cuello. Yo quiero que ustedes entiendan, nosotros hacemos una ecografía de cuello a genitales. Entonces, tiroides, vasos, ganglios, glándulas, bajamos, senos, axila. Recuerden que aquí en la axila vemos todos esos ganglios. Luego, hígado, vesícula, páncreas, riñones y toda la parte pélvica. ¿Ese sonido es qué? Estamos aquí evaluándole la carótida izquierda, a ver cómo están las pulsaciones. Vemos que no hayan masas, placas de ateroma, de grasa que se forman, que se pueden desprender y causar accidentes cerebrovasculares, trombosis, etc. O disminuir el flujo sanguíneo al cerebro. Lo disminuye el flujo sanguíneo. Y ya sabemos, hoy en día la radiología intervencionista, ya podemos hacer limpieza de esas arterias cuando encontramos esas placas. Al lado está, bueno, ahí están los ganglios y Ahí también... están los ganglios, miramos que las glándulas parotidias, que no haya tampoco ningún tipo de masa. Está muy bien, miramos la otra. Las glándulas sublinguales, son muy frecuentes los adenomas pleomórficos, pero no hay ningún problema. Él tiene su tiroides muy bien, los vasos están muy limpios, no están tampoco crecidos, ni tortuosos, ni estenosados. Esa parte del cuello está muy bien. Entonces pasamos a la parte de las mamas. Y ustedes dirán, del pero hombre. ¿por qué mamas? Él no tiene senos. Todos los hombres tenemos senos.
es que es como el pene. Las mujeres tienen un pene muy pequeño que llama clítoris. Y en el hombre es distinto. No tenemos senos, pero tenemos glándula mamaria. Es muy pequeña, la mujer es más grande, pero ahí hay cáncer severo, gravísimo. Y hay que hacer la ecografía también. Eso siempre nos lo ha enseñado el doctor Mauricio Rojas. Y siempre que hacemos nosotros diagnósticos ecográficos con todos los radiólogos, mirarle los senos y las axilas a los hombres. Miren, él vino por un estreñimiento. Estábamos pensando en colonoscopia y encontramos una próstata que le está obstruyendo el intestino. Un ejemplo mejor no puede ser. Doctor Mauricio, mientras sigue con el examen, quiero agradecerle. No le encuentra patología, ¿cierto? No, la parte de las mamas y el tejido mamario está muy bien, tampoco vemos ganglios, adenopatías en las axilas. Él ha sido un compañero de trabajo, un coequipero que quiero que conozcan todo ese historial médico a través de estas lindas notas que estamos sacando de nuestros compañeros del Parque de la Salud, y ojalá que sea esto una educación para todos ustedes, diagnóstico ecográfico preventivo, desde el cuello hasta los genitales. Doctor Mauricio, mil gracias. Muchas gracias, doctor. Ahí los despedimos con esa nota tan linda de la historia de Mauricio. Gracias.